Nos, en esta misma actitud, amados, vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos que traemos también, para que con nuestros bienes adoremos también a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Oramos y pedimos la bendición de nuestro Señor. Bendito y soberano Dios, te damos las gracias esta noche. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por que nunca nos dejas, nunca nos desamparas, mi Dios. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque sabemos que de tu mano recibimos, Señor, la provisión siempre para nuestras necesidades y aún mucho más allá de nuestras necesidades. Y por eso queremos honrarte, bendecirte, adorarte, Señor, reconocerte que de tu mano proviene todo esto. Te entregamos las ofrendas con corazones alegres para tu gloria, para tu honra y para la extensión de tu reino en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos al Señor y ofrendamos, amados. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Amén. Qué bueno, amados. Vamos a Isaías capítulo 1, versículos 25 y 27. Isaías capítulo 1, versículos 25 y 27. Esta es nuestra tercera reunión, nuestro tercer día de estudio bíblico de este tan importante profeta. Y en el primero decíamos la cronología, más o menos un periodo de 40 años en las diferentes reyes que le tocó profetizar a este profeta. La semana pasada hablábamos de esa reprimenda que Dios hace por el pecado de Israel y por el pecado de Judá, específicamente por el pecado de Judá. Y uno, amado, si lee detenidamente a este profeta, se va a dar cuenta de varias cosas. Lo primero es que ese primer capítulo no está en un orden cronológico. Bien, ese capítulo pudiera ser el capítulo 39 del libro. Sin embargo, el profeta lo pone al principio para que de entrada nosotros nos demos cuenta de la situación decadente de la vida espiritual del reino de Judá. ¿Y qué es el plan de Dios para que aún en medio de esa iniquidad que se está viviendo en Israel, en Judá, donde hay adoración a otros dioses, donde hay extorsiones, hay sobornos, los nobles o los príncipes no le quieren hacer justicia a la gente, muy al contrario, les exigen sobornos a la gente que quieren beneficiar, tuercen la justicia. El Señor les dice que sus manos están manchadas de sangre, y manchadas de sangre debemos entender que en lo general no es que eran asesinos de sus propios hermanos, sino que no tenían esa buena convivencia, el no tener, el decirle necio, fatuo. Lo explicó nuestro Señor: a un hermano de uno dice que queda expuesto al lago de fuego. Y por eso el apóstol Pablo dice que levantemos manos santas sin ira ni contienda. Y uno de los salmos dice que ¿quién podrá ver al Señor? Solo aquel que tiene manos limpias. Y manos limpias significa no que no haya matado a nadie o que se haya abstenido de matar a nadie, sino que no tiene iras ni contiendas con otras personas. Pudiéramos llegar a la conclusión, simplemente leyendo el capítulo 1 de manera superficial, de que Dios está enojado con la nación, Dios está enojado con los nobles, Dios está enojado con los sacerdotes,
que no hay escapatoria para ellos, que la indignación de Dios viene sobre ellos, que el juicio de Dios está sobre ellos. Y sabemos, amados, que no va en ese orden cronológico, porque habla de la destrucción de Jerusalén. Y Jerusalén fue destruida mucho después que Isaías había muerto. No fue durante el rey Azarías, que es cuando comienza él su ministerio. No es durante Jotam, que es el hijo de Azarías. No es durante Ezequías, que es el último de los reyes vivos con los que el profeta convive de cara a cara con él. Y este rey, ¿se acuerdan ustedes que fue el que cuando llegó esa visita de Babilonia, Dios ya le había dado 15 años más de vida, y llega esa visita a Babilonia y él le enseña ingenuamente todos los tesoros, y el profeta Isaías es el instrumento de Dios para decirle: ¿qué has hecho? Dentro de muy poco estos que han venido lejos de Babilonia van a venir a desolar tu tierra y a llevarte todo lo que tú tenés. Y cuando se habla de la desolación de Jerusalén, se está hablando de ese periodo donde Nabucodonosor, por más alianzas que quiere hacer con algunos reyes, termina invadiendo varias veces a la nación de Israel, llevándose cautivos a muchos nobles, destruyendo el templo del Señor y llevándose los utensilios hasta Babilonia. Ok, ahora esta noche nos toca ver la parte positiva del mensaje que está contenido en ese capítulo 1. Porque uno le puede quedar el mal sabor de tanto que lo han regañado en ese capítulo 1, y son regaños fuertes. Decíamos el martes pasado, ¿verdad? El jefe sabe tirar al marco. Tiro al marco. Le dice: el buey conoce a su amo, y el asno o el burro conoce a su señor, al que lo alimenta. Pero Israel, dice, es peor que un buey o peor que un burro, porque yo crié a estos hijos, me molesté en formarlos como nación y me han dado la espalda. Ese es el primer regaño, y sigue usted indagando la regañada que está pegando el Señor, que uno dice: híjole, el juicio de Dios viene, el castigo de Dios viene. Y si bien es cierto, Dios no puede hacerse de la vista gorda por nuestros pecados, el propósito final de emitir un castigo no es el castigo como tal, sino la restauración, y más allá de la restauración, la exaltación de aquel a quien el Señor está redimiendo. Y por eso es tan importante que estudiemos el reino de nuestro Dios, porque muchas veces nos quedamos cortos solo entendiendo la reprimenda de Dios, entendiendo el juicio de Dios, entendiendo el castigo de Dios y entendiendo la salvación de Dios. Pero no nos ponemos a dar cuenta que el plan de Dios no termina ahí. Hay un plan de restauración y hay un plan de exaltación. Porque el hecho de que nosotros como pecadores vayamos a ser parte integral del reino de nuestro Señor Jesucristo, amado, es ponernos en un lugar sumamente elevado. No de gusto, dice el apóstol Pablo en esa carta a los Efesios, que el Señor nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Más exaltación que eso no puede haber sobre la faz de la tierra. El reinar con nuestro Señor Jesucristo, no a Israel, sino a todas las naciones. Muy bien, versículo 25 y versículo 27, para que oremos. Levantaré el puño en tu contra, este es Dios hablando. Te derretiré para sacarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas, como cuando se funde el oro, ¿verdad? Se calienta a cierta temperatura para que el oro quede, ya cuando se hace líquido, quede el oro puro y suelte todas aquellas cosas que no son oro, que son impuras. Y así dice el Señor: ¿verdad? Te voy a meter en el fuego de la prueba para limpiar toda tu inmundicia. Versículo 26. Otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios como los que antes tenías. Entonces Jerusalén volverá a ser llamada
centro de justicia y ciudad fiel. Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud. Usted lee este pasaje solito, amados, y pareciera que no está dentro de Isaías 1, pero está. Porque el propósito de Dios no es la reprimenda, no es el castigo, es la salvación, la restauración y la exaltación. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Bendito y soberano Dios, te damos la gracia, Señor, por este gran hombre que tú levantaste, Señor, en medio de tiempos difíciles, en medio de una oscuridad espiritual en Judá, en el reino de Judá. Y no solamente, Señor, lo levantaste, sino que usaste su vida de tal manera, Señor, que prácticamente lo hiciste a un lado para que Él hablara en nombre tuyo. E hizo tan grande trabajo que, así como decía Juan el Bautista, Él menguó para que tú fueras exaltado. Y te damos gracias por la vida de este gran hombre. A pesar de ser una eminencia, a pesar de sus estudios, a pesar de ser un noble, de ser un líder, Señor, pudo doblegar su orgullo para darte el espacio a ti, porque tú eres el único que merece toda la gloria y todo el honor. Ayúdanos esta noche a discernir tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que es interesante de Isaías, a diferencia quizás de otros personajes en la Escritura, es que no sabemos mucho de Isaías. Lo único que sabemos de Isaías, con todo y que esté en Crónicas, con todo y que tiene un libro, el segundo libro más grande de las Sagradas Escrituras, que tiene 66 capítulos, y el único que le gana es el libro de los Salmos con 150, pero el libro de los Salmos realmente son 5 libros en una compilación de cánticos, y hay cánticos que se repiten. Pero uno ve a Isaías, todo un gran hombre, secularmente hablando, porque incluso los eruditos han llegado a creer que viene de la casta real, que por eso tiene esa posición en el palacio, por eso tiene esa educación que tiene, por eso puede hablar cara a cara con los reyes, con los nobles de su país, les puede expresar las cosas tal cual se las tiene que decir, como dicen en el pueblo de uno, ¿verdad? Que la cuña para que soque tiene que ser del ¿cómo se llama? De la misma madera. Así es, Dios ocupa a la vida de Isaías. Isaías, amado, se queda mucho en esos 66 capítulos en el anonimato. Lo único que sabemos de él es que, y se deduce nada más, que es un noble, que está casado, que su esposa es una profetisa y que tiene 2 hijos. No debemos inferir que solamente tuvo 2 hijos, pero los nombres de estos 2 hijos sirvieron para mandar un mensaje profético a la nación de Judá. Uno de ellos se llama Sears, que la cadena de tiendas que usted ve en Estados Unidos y aquí también, que se llama Sears, que son de los dueños originales judíos, lo que significa Sears es remanente, para que vaya asociando las cosas, que vea que no está, ¿cómo se llama? Cuando oiga esos nombres raros tienen mucho significado en la Escritura. No sabemos nada de él, y como no sabemos nada de él, es como que si Dios simplemente le dice, bueno, en fútbol americano hay una jugada donde hay un jugador que tiene que hacer la función de proteger al mariscal de campo, el que lleva la bola. Y el mariscal de campo muchas veces, para correr, para avanzar, porque ese juego de eso se trata, de avanzar yardas, tiene que irse detrás de ¿cómo se llama? De ese fulano que es un protector, que lo está protegiendo del resto, y tiene que irse detrás, pero en algún momento tiene que hacerlo a un lado y ir él mismo con la pelota. Así es Dios con Isaías. Isaías es el instrumento,
Pero muchas veces vamos a ver, como lo está haciendo en el capítulo 1, lo hace a un lado y Él habla directamente con nosotros, porque es una palabra viva, es una palabra dada por nuestro Dios. Y lo que Dios quiere dar a entender en ese capítulo 1 es que más allá del castigo, y el castigo es fuerte, amados, el mismo Isaías, hay un pasaje en el que él mismo dice: si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, todos hubiéramos sido extinguidos, todos hubiéramos sido muertos por esas naciones invasoras. Porque déjeme decirle, Babilonia es un mega archi imperio. Estados Unidos se queda pequeño. Si el mismo profeta Daniel le dice a Nabucodonosor: como tú no va a haber rey sobre la faz de la tierra, con el ímpetu, la esplendidez, las riquezas, la acumulación de bienes, la acumulación de poder que Dios puso en las manos de este hombre, jamás la va a haber en el planeta Tierra nuevamente, ni siquiera el reino del anticristo, que es uno de los reinos últimos, paganos, mundanales, que están por levantarse. Y Judá, amados, imagínense que fuera El Salvador, pero El Salvador de ¿cómo se llama? De San Miguel a Sonsonate, a la mitad de lo que somos prácticamente. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si se viene Estados Unidos y México en nuestra contra? ¿Qué armamentos, qué guerra podemos ofrecerle, qué pleito podemos ofrecerle a semejantes naciones? Entonces, la razón de ser del capítulo 1, del por qué el profeta, y el profeta se cree que fue el que compiló, o sea, Dios véalo de esta manera: Dios le habló en diferentes ocasiones al profeta Isaías. Tiene un rango de profecías magníficas, excelentes, pero a la hora de ensamblar el libro profético, el profeta, siempre inspirado por Dios, tiene que compilar y decir: este es el orden en el que yo quiero dar el mensaje a las naciones. Y por favor, no vaya a creer que es un orden cronológico, es un orden profético que va más allá de la cronología misma. Si queremos cronología, para eso está Crónicas, para eso están los Reyes. Sin embargo, él se propone develar el plan de Dios detrás de todos los tiempos, específicamente para la nación de Israel, y que nos conlleva a nosotros también, que ahora somos parte de sus redimidos. Hace un par de martes mirábamos cuál es ese plan divino que existe. Y por favor, anótelo en algún lado. Si quiere que yo se lo mande a su correo electrónico, se lo puedo mandar también. Son 6 áreas importantes de ese plan divino para el trato que Dios tiene con el hombre. Y déjeme decirle las razones por qué. Bueno, se los leo cuál es el plan nuevamente, como para que lo repasemos. Primero está la reprobación o la reprensión que Dios hace en contra del pecado. Luego ese pecado es traído a juicio, como que si ese culpable lo amarra la policía, pero lo tienen que llevar delante de un juez. Hay un juicio. De ese juicio se dicta cuál es el castigo que va a haber por ese pecado cometido o esos pecados cometidos. Pero no se queda el plan de Dios hasta ahí. El siguiente paso es no solamente ver que Él castigó a sus hijos, sino salvarlos de ese castigo en el que los ha metido. Pero no solamente salvarlos, porque uno dice, bueno, me metieron preso, pero me van a sacar. El problema es que después que lo sacan a uno de la cárcel, ¿y quién le da trabajo? Y hay gente que dice, mejor vuelvo a delinquir para volverme, porque por lo menos los 3 tiempos los tenía asegurados allá en la cárcel. Entonces, no solamente es el tema de salvación, salvación es que le abran la cárcel a uno, sino restauración. Y restauración tiene que ver con volvamos al estatus, a la situación, a cómo estabas antes de tu decadencia espiritual que provocó ese castigo.
Y la última parte tiene que ver con la exaltación. Y la exaltación tiene que ver con gloria, con que Dios se glorifique en nuestras vidas. Traigámoslo a nuestra realidad, porque ese es el plan y lo vamos a ver repetida y repetidamente en Isaías. A veces en un capítulo, a veces en una serie de capítulos, pero esa es la manera como Dios está estableciendo ese plan. Déjeme decirle por qué. Satanás, cuando el hombre le entregó las llaves del reino, porque quienes estábamos originalmente definidos por Dios para reinar sobre su creación, éramos nosotros los seres humanos, no Satanás. Si Satanás era un ángel caído, cuando que tenía derecho de ir al huerto, y retrocedo un poquito. Cuando a Satanás lo crean, el Señor lo hace, dice que había toda una especie de música alrededor para crearlo. Y fue puesto en el huerto del Edén. Por eso es que tiene el derecho de ir otra vez al huerto, pero ya no como querubín, sino tiene que, para poder manifestarse en lo físico, tomar el cuerpo de esa serpiente para poder hablar con Eva en este caso, y poder seducirla a pecar. Satanás, amados, que fue puesto en esta tierra, porque el Edén estaba en esta tierra, él tenía derecho a ir a la presencia de nuestro Dios, y un día de tantos le nació en su corazón decir: yo voy a ser igual que Dios. Y se empezó a convencer a todo aquel que pudo. Y dice la Escritura que se llevó a 1/3 de las huestes angelicales. Es derribado a tierra. Por eso vemos que en el capítulo 1 de Génesis, en los primeros versículos, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no había creado esa tierra original desordenada y vacía. Y sabemos que tuvo que haber habido un juicio, como en el diluvio, porque las aguas cubrían totalmente el planeta Tierra. Algo tuvo que suceder como juicio de Dios, que lo vuelve a repetir el Señor en el diluvio. Y en el diluvio es cuando Él dice, y hace ese pacto con Noé, que dice: voy a ponerme arcoíris, nunca más voy a destruir al hombre por el agua. ¿Estamos hasta acá? Entonces imagínese usted a un rey que lo han depuesto, a alguien con ese nivel de orgullo que quiere, que lo han relegado a un segundo nivel, y todavía que ve que Dios hace esta magnífica creación. Y por cierto, amados, el planeta Tierra antes del diluvio tuvo que haber sido una cosa espectacular. Si ahora los rasgos que han quedado del planeta son espectaculares, ahora imagínense la cantidad, los depósitos de carbón que existen al día de hoy. Es el producto de esa petrificación que hubo en el diluvio, y por eso es que los científicos se vuelven locos diciendo que la Tierra tiene miles de años o millones de años, porque hay tanto árbol que se petrificó y que se convirtió en ¿cómo se llama?, en carbón. Entonces, ¿de dónde salieron tantos árboles? Es que como no creen en la Biblia, la tierra estaba densamente poblada de árboles, el clima perfecto, la naturaleza perfecta, a saber cuántas especies de animales se habían desarrollado. Entonces dice Satanás: y a estos pelagatos le va a dar Dios el reino, yo voy a ver cómo se los quito. Entonces el Señor viene, le entrega a la creación a Adán, y Adán, ya sabemos que le da el derecho a Satanás de tomar las llaves del imperio de las tinieblas, y este mundo comienza a entrar en caos. Ahora, amados, a Dios no se le escapa absolutamente nada de las manos. Él siempre tiene un plan. Siempre hay un plan. Y el plan de Dios es este: yo tengo que redimir al hombre. Pecó, es cierto que pecó. Yo no me puedo hacer de la vista gorda porque falló. O sea, esto es como que le agarren un hijo a uno robando, ¿verdad? No, miren, no digan que no ha robado, que no, si robó. Si lo que hay que hacer es resarcir el daño que él hizo, ¿verdad? De ver que lo metan a la cárcel, o lo que termine pagando,
o que trabaje para pagar alguna cosa. Entonces Dios prepara ese plan de justicia para redimir al hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero en todo ese transcurso, como lo vemos, ahí nomasito, en el capítulo 10 aparece Nimrod y dice que funda su reino, porque es un cazador importantísimo, en contra de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir en contra de nuestro Dios? Que él no está aceptando el señorío de Dios sobre su vida, sino el señorío de Satanás, el diablo, y es donde comienza la era de los imperios a manifestarse en este mundo. ¿Cuál es la ciudad principal del reino de Nimrod? Babel. Y proféticamente, amados, Babel, Babilonia o la tierra de Sinar está en contraposición de Jerusalén. Jerusalén, que es la ciudad de paz, Babel, que es la ciudad de confusión. Entonces, si lo quiere ver usted de esa manera, hay un pleito de dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Por eso, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo predicando, lo que viene ofreciendo es ese reino que había sido prometido a los antiguos patriarcas. A raíz de que Israel deseche ese reino, nosotros tenemos nuestro lugar dentro de ese reino. Ahora bien, en este momento, a medida nosotros hablamos, y de aquí hasta que el Señor venga por nosotros, va a existir ese choque de reino. De hecho, lo existió con nuestro Señor Jesucristo. Ese pasaje que hemos tomado nosotros, que decimos, es que los valientes arrebatan el reino de Dios. No es eso lo que quiere decir ese pasaje. Lo que dice ese pasaje es que el reino está presente y que recibe muchos ataques. Los violentos atacan al reino del Señor. Los enemigos del reino atacan al reino del Señor. Y Él nos ha llamado a nosotros, nos sacó de las tinieblas, quitó de nosotros el imperio de la muerte que existía sobre nuestras vidas, nos salvó, nos compró con su sangre, pero no para que quedemos intactos. Nos ha llamado a ser agentes en este mundo para estar en contra del reino de las tinieblas. No sé si me estoy explicando más. Y si no entendemos ese mensaje de que no podemos los hijos de Dios ser parte del imperio de las tinieblas, y el mismo Señor lo dice en una de las epístolas, a través de ¿cómo se llama?, de uno de los apóstoles. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No se puede ser amigo del mundo y creer que uno es amigo de Dios. O es de uno o del otro lado, del otro bando. Y nosotros, todas las veces, por eso el Señor hablaba de su reino, hablaba de su reino, hablaba de su reino, porque el reino que es enemigo de Dios, es el reino de las tinieblas, el reino del enemigo. Y nosotros estamos aquí, hermanos, Dios nos ha redimido, nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido para ir en contra de la cultura de ese reino, no para que nos parezcamos al reino del mundo. No sé si me estoy explicando más. Llega Juancito y Jacobito donde la mamá, nosotros hemos notado ahí que Jesús a lo que le piden las mujeres siempre se los da. ¿Por qué no vamos a decirle a él que aquí Juancito y Jacobito nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda en el reino de él? Y la mamá bien mandada va. Se imaginen ustedes, va, mis dos hijitos ahí, uno a la derecha y otro a la izquierda, y yo la mamá de ellos dos. Entonces viene y está el Señor Jesús y viene ¿cómo se llama?, la mamá de los dos estos muchachos a decirle al Señor: Señor, te quiero pedir una cosa. Cuando establezcas tu reino, que Jacobito y Juan se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Y le dice el Señor: mira, en el reino del Señor, en el mundo, allá las naciones poderosas se hacen dueño de los más débiles. Pero ese es el mundo.
Allá el que es más trompudo come más pinol. El que tiene las agallas más grandes es el que se apodera de los demás. El que tiene el armamento, el que tiene las riquezas. Y se van comiendo unos con otros. Pero ese es el reino del mundo. En el reino de los cielos no es así. Si alguien quiere llegar a ser el más grande en el reino de los cielos, que se ponga a servir a sus hermanos. Ve que hay una contradicción en la manera como funciona un reino, el reino de Satanás, a cómo funciona el reino de los cielos. Y por eso es importantísimo los estudios que estamos teniendo, la palabra que estamos dando, la lectura, los devocionales, todos nos llevan a cada uno de nosotros a tomar nuestro lugar en el reino, porque a veces habemos cristianos que estamos como mal ubicados y pasamos desubicados toda nuestra vida, ¿verdad? Es que yo aquí en el mundo y aquí en la iglesia, aquí en el mundo y aquí en el reino del Señor. No se puede. Uno tiene que tener definición. Tiene que tener definición porque para eso fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro bendito Dios. Amén. Repasemos rapidito, en el tiempo que nos queda, ese plan divino en el capítulo 1 de ¿cómo se llama? De Isaías. Y os he seleccionado nada más algunos versículos para hacer el énfasis de cuándo el Señor reprende, de cuándo el Señor lo mete en juicio, de cuándo el Señor castiga y todo ese proceso por el cual el Señor nos hace pasar para llevarnos al momento de exaltarnos, para que si aceptamos el señorío de Cristo en nuestras vidas, entonces nos convertimos en portadores de la gloria bendita de nuestro Dios. Isaías 1, 4 y después leemos el 11. Reprobación. Esta es la parte de la reprobación. Mire qué dice el versículo 4. ¿Qué nación tan pecadora? Pueblo el mal accionar de la nación de Judá. ¿Qué les hace pensar, dice el Señor, que yo deseo sus sacrificios? Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Uno puede creer que la iglesia es bien rutinaria, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer el domingo a las 9? Oración. A las 10, fiesta en su presencia. A las 11:15, los que estamos estudiando los principios del reino. El martes a las 7 tenemos culto. Las mismas alabanzas. Hasta ya se duerme el hermano ahí cantando porque es la misma. No. Creemos que es rutinario todo. Y es importante esa conexión con nuestro Dios. Porque si bien es cierto, es rutinario. Los devocionales, ¿y dónde los vamos a sacar? De la misma Biblia. Ya en esta iglesia, esta es la tercera versión que llevamos de la Biblia. Ya leímos la Reina Valera, ya leímos la Nueva Versión Internacional, ya leímos y dejamos a la mitad la Biblia textual, y ahora estamos con la Nueva Traducción Viviente, y ya estamos terminando Hebreos, y ya vamos a llegar a Apocalipsis, y vamos a leer otra versión, tal vez la Biblia de las Américas, cuando terminemos esta versión, para repasar otra vez, lo mismo el año pasado, lo mismo. Pero si no le metemos el corazón al asunto, si nos alejamos de Dios, si nos separamos de Dios, entonces podemos caer en esa rutina, que es la rutina en la que habían caído ellos. Y este es el gran problema, amados. Y esta es la causa raíz de cualquier problema de frialdad espiritual en el que podamos llegar a caer. El no cuidar nuestros corazones, de alimentarlos con la verdad,
vamos a terminar creyendo una mentira, porque eso es lo que dice la Escritura. El que no crea la verdad va a creer a la mentira, porque aquí solo hay dos reinos, o el reino de las tinieblas o el reino de su luz admirable. Y se lo voy a plantear no desde el punto de vista del mundo, desde el punto de vista de la iglesia. No es cierto que por ahí los años 80 el gran movimiento era que todos teníamos que hablar en lenguas. Y el que no hablaba en lenguas, hermano, no lo borraban del libro de la vida. Pero eran modas. Y yo me acuerdo, yo de jovencito pasar al frente, ¿quiénes quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y yo con fe y confiado, nunca me dio Dios lenguas ni angelicales. El inglés sí lo tuve que aprender, pero fue que lo aprendí y Dios me dio la inteligencia para aprenderlo. Pero nunca lo. Y yo me frustré, fíjese, porque, y qué barbaridad, ¿verdad? Y Señor, y entonces, ¿y cuál es mi llamado en todo esto? Y hasta que voy descubriendo la verdad en la Escritura, que el mismo apóstol Pablo dice, y hablaremos todos en lengua. Ve, dije yo, ¿y estos hermanos que andan predicando entonces? Si el don de lenguas es un don para algunos hermanos, no es para todos que hablemos todos. ¿Acaso vamos a tener, si esto es un cuerpo, el mismo cuerpo nos da ¿cómo se llama? Que todos los órganos que tenemos son diferentes, hasta los dedos de la mano que tenemos son diferentes. Pero hacen una función en conjunto, ¿no es cierto? Después vino la pila de las unciones. Ahí todo era unción por aquí, unción por allá, y unción por el otro lado, y unción. Después la botadera de gente. Pregunto yo, ¿y dónde están? ¿A dónde están todos esos hermanos? Si la Biblia dice que en los postreros tiempos la gente no va a sufrir la sana doctrina. ¿Y por qué nos empilamos tanto en ese emocionalismo? Porque estamos aburridos con lo que hacemos. Pero estamos aburridos con lo que hacemos porque no estamos cerca de nuestro Dios. No estamos metidos con nuestro Dios. Como decía David. David decía, me es mejor un día en tus atrios, ni siquiera adentro del templo, sino que afuera. Un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque estaba conectado con su Dios. No se había vuelto una rutina el asunto. Se había vuelto una vivencia. Que no importa que cantemos los mismos coros, pero si los cantamos con el corazón, adoramos a nuestro Dios. Que no importa que en Isaías pasemos 10 años estudiándolo, pero si lo hacemos con el corazón y el Espíritu de Dios habla a nuestras vidas, vamos a sacar una riqueza tremenda para nuestra vida espiritual. Y eso es lo que sanciona el Señor. Eso es lo que le pone el dedo. Ahí está la reprensión de Dios. Amados, y necesitamos nutrirnos con la verdad. A medida yo he ido creciendo en el Señor, he crecido en madurez y conozco más la palabra y me he metido hasta a estudiar los originales, hoy con las herramientas que hay y todo. Hay un montón de pilas que son puras fantasías de los pastores. ¿Que no es eso lo que dice la Biblia? ¿Por qué? Porque yo quiero salir aquí de Superman. La gloria me la quiero llevar yo y no se la quieren dar al Señor. Y si Isaías es de ese calibre, un hombre preparadísimo, si leer Isaías en el hebreo original, amados, hay una gramática que es enredadísima para estudiarla, y ese fregado la maneja, pero y él mismo se hace a un lado y permite que sea el Señor el que hable. Y usted va a ver en Isaías a Dios hablando directamente. Y usted va a preguntar, Isaías, ¿y vos qué te hiciste? No, si es que aquí no se trata de mí, se trata de Él. Porque toda gloria y todo honor es para Él. Amén. Segundo, juicio. Isaías, versículo 15. Siempre estamos en el capítulo
Cuando levanten sus manos, juicio es venir a la corte, amados, para que le den, uno sabiendo que es culpable, para que le digan cuál es la pena pagar. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Versículo 20. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Amados, esta palabra fue dada mucho antes de la invasión de Nabucodonosor. Muchísimo antes. ¿Ustedes creen que le hicieron caso los judíos a esta palabra? Les resbaló. Yo, el Señor, he hablado. Si no se arrepienten de su inmundicia, la espada de sus enemigos va a caer sobre usted. No, dijeron ellos. Así como Ezequías va. No, si no, como no va a ser en mi tiempo, porque Dios le había regalado 15 años y le dijo, no va a ser en tu tiempo que Babilonia va a venir por cómo se llama esta tierra a invadirla. Dijo Ezequías, y como no es en mi tiempo, así como, que mis hijos y que se lo lleve la ciguanaba. No, tenemos que accionar nosotros para que no pasen estas cosas. Está el juicio de Dios. Ahora veamos el castigo. 1, 7 y 8. Su país yace en ruinas. Aquí, amados, es tremendo. Este pasaje es, si hay un pasaje para llorar, es este, amados, en la Escritura. Cualquier judío que entienda la historia, cualquier cristiano que entienda la historia, lo que sucedió en Israel, es para llorar. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosura de Jerusalén está abandonada, como el refugio del cuidador en un viñedo, como la choza de un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada. La gran hermosura de Jerusalén se vino abajo, al suelo. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. De castigo durísimo. Castigo durísimo. Y déjenme decirles, los babilonios, que fueron los que invadieron a Judá, querían imponer el terror delante de sus enemigos. Imponer el terror es que a los enemigos con unas lanzas los traspasaban y los ponían de bandera. Les cortaban las cabezas y se lo llevaban al dios que tenían en ¿cómo se llama? En Nínive, en Babilonia, perdón, en ese país, para adorar a Marduk y todos esos dioses que tenían. A las mujeres embarazadas les rajaban el estómago y el feto caía, la mujer caía. A los niños recién nacidos los estrellaban en contra de las esquinas. Y ese llanto que tiene Jeremías en el libro de Lamentaciones, amados, es un desastre lo que está sucediendo, porque el castigo de Dios en contra de nuestros pecados es fuertísimo. Pero aquí está el plan de salvación de nuestro Dios. No es el castigo la última parada. Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Versículo 18. Y pareciera que no está ahí ese versículo, ¿eh? Pareciera que todo es regaño, castigo, juicio. Pero está en ese mismo capítulo el plan de redención de Dios. Y dice el Señor en el versículo 18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Wow. No comienza usted a percibir, amados, que Dios no se goza en castigarnos. No comienza usted a percibir a este Padre eterno que nosotros tenemos, a nuestro Señor que nos ha redimido, que el propósito de Él es tener misericordia de nuestras vidas, que conoce nuestras debilidades, pero que quiere no solamente rescatarnos del pecado, sino usar nuestras vidas para la gloria y la exaltación de su santo nombre. Ahí en medio está esa joya. Venid luego, dice el Señor. Está esa puerta abierta que Dios abre para que
todo aquel que quiera allegarse al Señor con arrepentimiento de sus pecados pueda encontrar la salvación de su alma. Y luego la restauración. Isaías 1:27. Sión será restaurada. Espéreme, está en ruinas, desolada. Pero Sión, dice la Escritura, será restaurada. ¿Por medio de qué? De la justicia. Apréndese esta palabra, amados, y métase esta palabra, que es una de las palabras claves para vivir en la vida del reino. Justicia. Justicia. No, que a mí no me importa qué es lo que piensan los demás. Para Dios sí es importante, porque ese es el testimonio para la vida de los que no lo conocen. Para Dios es importante que no cerremos el reino. Para Dios es importante. Si es como que usted pida trabajo en un lugar donde se vende y usted, en vez de abrir las puertas para que los clientes lleguen, usted las cierra, ¿qué creen que van a hacer con usted? Mire, pase por su chequecito, porque nosotros aquí lo que queremos es vender. Si nosotros vivimos de vender, no de cerrar las puertas. Igual nosotros en el reino del Señor. Si bien es cierto, hay que cerrar las puertas, pero al enemigo, a la cultura del mundo, a los pensamientos y las filosofías del mundo, pero necesitamos abrirlas de par en par para que el pecador pueda venir, para que pueda también Dios tener misericordia de sus vidas. Y número 6, otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios como los que antes tenías. Entonces Jerusalén volverá a ser llamada centro de justicia y ciudad fiel. ¿Es eso el plan de Dios? Es el plan de Dios. Quiero terminar con esto, amados. En la situación más precaria de nuestras vidas, en la que podamos caer. Usted habla con cualquier judío, y los judíos, la mayoría de ellos son comerciantes o son científicos, y siempre están asociados con el comercio. Yo me acuerdo una vez en Panamá que vi a un rabino entrando a una tienda. Yo estaba viendo unos diamantes que estaban ahí en una vitrina, viéndolos nada más, porque anantillo uno y anda en Panamá, y ya no digamos comprando diamantes. Y vino el rabino, se paró y dijo: quiero este y este. Y pagó con la tarjeta. El rabino. Y yo me quedé chanfle, dije yo. Tiene bolitas el rabino. Son comerciantes. Y usted platica con cualquier judío y le dice: si a mí me llega a ir mal, el gobierno de Israel ha establecido unos lugares que se llaman kibutz. Si yo lo fuera a perder todo, hay un lugar de refugio donde yo voy a comenzar de nuevo. Los kibutz son casas donde usted puede llegar a habitar. Le toca trabajar porque hay que ordeñar las vacas, hay que sembrar, hay que cosechar, hay que hacer todo. Es una comunidad, ahí sí es el verdadero comunismo en función. Todos son dueños de todo, pero no se muere de hambre. Entonces tienen como ese plan B si llegaran a tener una catástrofe de esa magnitud en sus vidas. En nuestro caso, amados, nosotros siempre debemos tener no un plan B, un plan A. Porque la gran enseñanza del capítulo 1 de Isaías es que no importa qué tan profundo toquemos el suelo, no importa qué tan bajo caigamos, no importa qué tan derrotados nos creamos, Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas. Y es un plan de salvación, es un plan de restauración
y es un plan de exaltación. No me pregunte esto porque todavía lo estoy estudiando. Yo no sé en la Biblia por qué cuando cuentan los días, y desde Génesis para adelante, primero está la noche y después la mañana. No como nosotros, ¿va? ¿Cuándo se acaba el día? En la noche. No. Y usted lo puede leer en Génesis 1:1, de ahí en adelante. Y fue la noche y la mañana el primer día. ¿O no dice así la Escritura? Y lo va a ver en la profecía bíblica, y lo va a ver en el Nuevo Testamento. Y la noche y la mañana, primer día. Así cuentan los días. Y así están los días. Yo asocio, esta es mi asociación, y todavía tengo que seguir profundizando en por qué. Es que no importa que la noche sea tan oscura en nuestras vidas, siempre va a haber un amanecer, un día nuevo, donde el Señor nos salve, nos restaure y nos exalte. Porque la obra de Dios en nuestras vidas, hermanos, es maravillosa. Comenzando con la salvación de nuestras almas, es un plan. Pudiéramos hablar de la gracia, pudiéramos hacer conferencias de la gracia para explicarla, para todas las aristas, y todavía nos quedaríamos cortos con lo que significa la gracia de Dios para nuestra vida. Y eso tiene que ver nada más con nuestra salvación. Pero está también nuestra restauración. Y está también nuestra exaltación. Qué tremendo va a ser ver a hermanos humildes de esta tierra, que fueron grandes hombres de Dios, que renunciaron al mundo y se dedicaron a honrar a Dios y a creerle a Dios, y verlos en el reino de nuestro Dios, en el reino milenial, coronados de honra y majestad. A mí me gustan esas revistas donde hablan de los castillos y todas esas cosas, esas revistas solas que son españolas. Me gusta la aristocracia, me fascina por alguna razón. Alguna vez me voy a comprar algún chatón, un volado de esos, $3,000 millones, imagínense ustedes. Que la lámpara la trajeron de no sé dónde, y que no sé qué, que la condesa de tal, y que no sé qué, y que los zapatos, y que no, eso están en otras ligas, ¿me entiendes? Pero eso va a ser basura en comparación con la gloria que en nosotros se va a manifestar. Y por eso, amados, vale la pena que luchemos hasta el final para alcanzar nuestra corona. Es una corona incorruptible de gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Bendito y soberano Dios, a través del profeta Isaías, Señor, apenas en este capítulo 1, entendemos que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Que así como luchas en contra nuestra por nuestros errores, por nuestra falta de madurez, como luchas en contra nuestra por aquellas cosas, Señor, que te son desagradables todavía, también, Señor, tienes un plan de salvación, de restauración y de exaltación para nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos traer a tu memoria la vida de nuestro hermano Alex Rojas, Señor, que está luchando con este virus. Y nosotros desde acá, Señor, bendecimos su vida. Y ese Dios de Isaías, Señor, es también nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios.
Tu palabra dice que tú no has cambiado, que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tu palabra dice también, Señor, que ni un cabello de nuestras cabezas cae a tierra si no es por tu voluntad. Y por eso, Señor, sabemos que tú tienes el control absoluto de la vida de Alex, Señor. Nosotros lo necesitamos en la congregación. Él es parte importante, Señor, de la dirección de la alabanza en este lugar. Levántalo como testimonio de tu grandeza y de tu poder. Levántalo, Señor, en contra de todo pronóstico médico, porque tú no estás supeditado a ningún pronóstico médico. No hay absolutamente nada que sea imposible para ti. Ninguna enfermedad, ningún virus, por más avance que haya tenido, Señor, en el deterioro del cuerpo de nuestro hermano. Glorifícate en su cuerpo. Que su sistema inmunológico, Señor, pueda pelear esta batalla y pueda, Señor, en tu nombre santo, ganar esta batalla en contra de este virus. Que sea un testimonio viviente de tu grandeza. Hoy, Señor, que en esta congregación hemos empezado a hablar de tu reino, de tus planes, de tus propósitos para nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, para la gloria de tu nombre en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toca su cuerpo. En el nombre de Jesús, potencia sus glóbulos blancos. En el nombre de Jesús, fortalece, Señor, ese cuerpo que está debilitado por el virus. En el nombre de Jesús, esa enfermedad retrocede. En el nombre de Jesús, hay nuevos propósitos y nuevas fuerzas, Señor, para tu siervo. Y te pedimos también, Señor, por don Salvador. Te pedimos primero por su alma, para que tú tengas misericordia de él, Señor, así como la has tenido de nosotros. Salva su alma, Señor, así como salvaste el alma de su hermana. Pusiste los instrumentos a tiempo y fuera de tiempo, para que ella creyera, Señor, en tu nombre, y que fuera parte, Señor, de este regalo de salvación que tú nos has dado. Y si es de tu voluntad, levántalo, Señor. Glorifícate en él. Dale fuerza, Señor, a mi esposa, dale fuerza a Emma, Señor, que están luchando, que están guerreando ahí a la par de él, mi Dios. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias infinitas, mi Dios, porque tú eres nuestro plan A, nuestro plan B, nuestro plan C, nuestro plan Z. Tú eres nuestro único plan, mi Dios. Y a ti hemos llegado y nos hemos cobijado bajo la sombra del Dios omnipotente, del Dios altísimo. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, y que nosotros, Señor, somos hijos del reino para la gloria y la exaltación de tu nombre. Y como tal somos portadores de tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida. Te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.